Entre los inhibidores ya de fosfodiesterasa, es decir, un poco de tratamiento un poco ya más a futuro, tenemos al roflumilast, que se administra por vía oral, circula ligado a proteínas, no atraviesa la barrera hematoencefálica, sufre un metabolismo hepático extenso, se excreta parcialmente con las heces. Este fármaco suele asociarse con broncodilatadores que pueden ir con o sin glucocorticoides. Se administra en dosis de 500 miligramos cada 24 horas y entre las principales reacciones adversas que podemos ver para este fármaco son las náuseas, diarrea, y esta diarrea viene a ser característica ya que conlleva pérdida de peso en el paciente. A lo largo del tiempo se ha visto y se ha discutido sobre el uso de múltiples terapias o el uso de múltiples coadyuvantes en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que nosotros usamos fármacos que en general median la respuesta inflamatoria, llegan al punto de a veces suprimirla, haciendo que nuestros pacientes sean susceptibles ante cierta enfermedad, principalmente la neumonía, lo cual genera en sí mucha morbimortalidad de estos pacientes. Por ello, hace un tiempo, el 2013, el Cochrane sacó una pequeña revisión respecto a múltiples casos en los cuales se habían usado antibióticos de forma profiláctica en algunos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los resultados son realmente increíbles, ya que se ha visto que el uso de profiláctico de antibióticos continuamente, principalmente macrólidos, han representado un beneficio en la morbimortalidad de estos pacientes, evitando las exacerbaciones y evitando la recurrencia de emergencias por neumonías u otras consecuencias por parte de infecciones. Por ende, el uso profiláctico en algunos de estos pacientes puede ser una muy buena opción. Otro de los fármacos que ha tenido cierto impacto en el tratamiento de estos pacientes ha sido la carbocisteína, que hay dosis de 1500 miligramos por día se ha visto que disminuye la cantidad de estrés oxidativo y las especies reactivas de oxígeno, evitando la progresión del fenómeno inflamatorio de sus pacientes. Respecto a la inmunología de esta enfermedad, es muy compleja en realidad. Hay que entender básicamente de que pese a que nosotros podamos quitar en muchos casos el tabaco como principal factor, el estímulo inflamatorio va a persistir y va a persistir generando el daño a la larga y condicionando el poco, incluso pese a que se haya sacado el estímulo nocivo. Ahora, no toda persona que fuma con una gran fórmula de pack year al año va a condicionarse de poco. Tienen generalmente por razas, pueden haber mucha gran predisposición, mas no es una causa necesaria. Por así decirlo, en ese sentido vemos que no todos los pacientes que fuman con una fórmula de paquillar muy elevada al año van a generarse EPOC, pero no todas las personas que tengan EPOC van a ser solamente por tabaco. Es decir, la susceptibilidad genética influye bastante en estos casos. Por último, ya para hablar un poco del abordaje clínico de esos tipos de pacientes, los vamos a categorizar básicamente en 4, la A, B, C y D. Estos respecto al GOLD, que viene a ser la Iniciativa Mundial para el Tratamiento de este tipo de pacientes, y respecto a su número de exacerbaciones. La disnea medida por el MRCM, que viene a ser un cuestionario, viene a ser básicamente un aspecto más centrado de especialidad. Lo que nos importa ahora es saber más o menos qué podemos usar en un paciente A, B, C o D. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con bajo riesgo de hacer exacerbaciones y que no es muy sintomático, es decir, la disnea no es muy marcada en este paciente y no es oxígeno dependiente, clasificado aquí, nosotros podemos intentar como primera opción terapéutica asociar un broncodilatador beta 2 adrenérgico por requerimiento necesario, es decir, cuando se necesite o aparezca la sintomatología,
o un antimuscarínico de corta acción, también por requerimiento necesario. Como segunda opción terapéutica, podemos observar que podemos usar broncodilatadores beta-2 adrenérgicos de larga acción, tenemos anticolinérgicos de larga acción, o podemos usar anticolinérgicos de larga acción asociados con broncodilatadores adrenérgicos agonistas beta-2 de corta acción, es decir, ambos a la vez. Una opción terapéutica a esta viene a ser la teofilina. Ahora, si nosotros tenemos a nuestro paciente que tiene bajo riesgo de hacer exacerbaciones, pero ya presenta, es más sintomático, tiene mayor número de exacerbaciones y vemos que la sensación de disnea o la sintomatología en realidad es bastante, podemos usar de primera elección broncodilatadores de larga acción, sean adrenérgicos o antimuscarínicos. Como segunda opción, asociar ambos. O como tercera, usar tanto broncodilatadores cortos de adrenérgicos o antimuscarínicos asociados con teofilina. Ahora, si nosotros tenemos a un paciente C, es decir, tiene alto riesgo de hacer manifestaciones extrapulmonares o hacer otras complicaciones, pero no está está muy poco sintomático, pero con un número de exacerbaciones mayor a 2 al año, nosotros podemos intentar usar corticosteroides inhalados asociados con broncodilatadores adrenérgicos beta-2 de larga acción o antimuscarínicos de larga acción. A diferencia del asma, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los corticosteroides inhalados suelen asociarse a otros fármacos y no darse como monoterapia. Ahora, como segunda opción terapéutica, podemos usar conjuntamente broncodilatadores de acción prolongada, sean adrenérgicos y antimuscarínicos. La opción terapéutica a este régimen vienen a ser los inhibidores de fosfodiesterasa 4, principalmente el roflumilast, que habíamos hablado anteriormente, o lo anterior, que pueden ser broncodilatadores de corta acción, adrenérgicos o antimuscarínicos asociados con teofilina. En el caso de que nosotros tengamos un paciente con alto riesgo de recidivas, con alto riesgo de enfermedad extrapulmonar, pero que esté mucho más sintomático, con muchas exacerbaciones al año y que la sensación de disnea sea mucho mayor que la de un paciente y sea necesariamente quizás oxígeno dependiente, vamos a ver que de elección en primera opción terapéutica tenemos a los corticoides inhalados asociados con broncodilatadores adrenérgicos beta-2 de larga acción o anticolinérgicos antimuscarínicos de larga acción también. Como segunda opción terapéutica podemos asociar las combinaciones, sean de corticosteroides inhalados, asociaciones con inhibidores de fosfodiesterasa 4, y como última opción terapéutica podríamos usar la carbocisteína asociada con broncodilatadores de acción corta, tantos de antimuscarínicos y antimuscarínicos colinérgicos y adrenérgicos beta-2 asociados quizás con teofilina. Este régimen va asociado con oxigenoterapia y los broncodilatadores de acción corta van muy por requerimiento necesario, es decir, cada vez que el paciente presente sintomatología. Como hemos visto, tenemos dos enfermedades crónicas con un fenómeno inflamatorio y que casi comparten la misma farmacología, siendo principalmente de elección en el asma los agonistas beta-2 adrenérgicos como broncodilatadores, y en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos a los anticolinérgicos muscarínicos principalmente como tratamiento broncodilatador, compartiendo en ambos el uso beneficioso de corticosteroides inhalados para evitar el fenómeno inflamatorio. Espero les haya gustado esta clase. Si necesitan mayor información o cualquier artículo o cualquier información que yo les pueda brindar, les dejo mi correo en el link de la descripción. Me escriben al correo y espero que les haya gustado toda esta clase. Eso es todo por hoy.